En la ruta del proceso constitucional, USACH participa. Y cuando son las 10:40 nos vamos de inmediato a revisar la semana constitucional, como lo hacemos habitualmente los días viernes, junto a académicas y académicos de nuestra universidad. Ya está con nosotros conectada la cientista política académica del Departamento de Gestión y Políticas Públicas de la FAE de nuestra universidad, Norma Muñoz, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, Norma? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, y con bastante interés de poder ahondar un poquito en lo que ha sido el trabajo de esta semana de este Consejo Constitucional, donde el elemento enmiendas ha estado llevándose la atención de la agenda. Tuvimos ahí conocimiento durante los primeros días de la semana de la inadmisibilidad de la reclamación que hicieron algunos consejeros de oficialismo respecto a las enmiendas, y por ello ya entró en funcionamiento el trabajo para coordinar los cronogramas de discusión y de votación de las enmiendas. Quiero entrar en eso primero, Norma, para poder ir tal vez analizando un poco el camino que ha estado llevando adelante ya este proceso. Y justamente por también la inquietud que ha generado en algunos consejeros y que motivaron esta presentación ante la Corte Suprema. Hablemos un poco de aquello, cómo ha estado también siguiendo este tema y si efectivamente es pertinente manejar estas inquietudes, que más adelante también las tocaremos con las opiniones que han manifestado exmandatarios. Sí, mira, la verdad es que se ha debatido bastante sobre eso. Yo creo que el hecho, hay algo primero que es muy importante de declarar inadmisible digamos, el alegato contra las enmiendas, porque efectivamente estas enmiendas agregan artículos adicionales, o sea, agregan cosas al texto que ya estaba propuesto, que en principio, de acuerdo a este decreto, ¿no?, de funcionamiento, al parecer no iba a ser posible hacerlas. Entonces ahí se produce un debate, bueno, que yo creo que es más también para los expertos del derecho, quizás, sí, de cómo se interpreta esa legislación. Ahora, mira, yo creo que quisiera instalar un debate respecto a las enmiendas, pero que yo creo que va más allá y que lo conecto un poco con el otro debate que estamos este año, ¿no?, de la conmemoración de 50 años del golpe. Yo quiero anclar este debate constitucional y lo que se está debatiendo ahora con las enmiendas con dos cosas que para mí son fundamentales y creo que se han dicho algunas, pero otras se han dicho muy poco. Una tiene que ver con que estamos frente a un debate que en políticas públicas se dice, ¿no?, de visiones de mundo, es decir, las visiones de mundo sí influyen en la acción de los distintos actores. Y estamos en una sociedad chilena donde vemos de manera clara de que no estamos de acuerdo las y los chilenos en una visión de mundo particular. Vamos ahí, me imagino, a lo que comentaba Ricardo Lagos, pero sí, él hablaba justamente de visiones compartidas. Bueno, tiene que ver con eso. Ese es un punto, lo dejo para que vayamos ahí conversando. Pero y el otro y el segundo, que para mí es radical y fundamental, que se ha dicho un poco, pero creo que no se ha anclado el debate desde ahí, es que una cosa es hablar del rol público-privado, que es materia de política pública, porque todo lo que el Estado hace o deja de hacer es materia de política pública, no es materia constitucional. La Constitución es otra cosa, tiene un rol que es distinto, y yo creo que esos dos puntos a mí me gustaría como anclar la conversación también que vamos a tener respecto a eso. Exacto, y muy importante porque de una u otra forma el expresidente Ricardo Lagos lo estableció en su presentación ante la Comisión de Sistema Político. Tú aludías a lo que tiene que ver con esta conmemoración de 50 años del golpe de Estado, y ahí él enfocó también parte de sus análisis a lo que es los derechos humanos. Criticó la enmienda también presentada por republicanos, dentro de otras, que busca que la condena de cárcel de las personas mayores de 65 años que la cumplan en sus casas tendría como resultado que salieran de la cárcel los responsables de las más atroces violaciones de derechos humanos de la dictadura. Esa es parte de lo que dijo el exmandatario. No podemos permitirnos dar señales de impunidad para violadores de derechos humanos que cumplen penas por este crimen. Ahí está uno de los anclajes que planteabas tú, Norma.
Por ejemplo, es decir, cómo nosotros vamos a abordar y resolver, porque yo creo que es algo que no está resuelto, qué pasa con toda la violación a los derechos humanos. Se ha debatido bastante de que no se está hablando suficiente respecto a eso en la conmemoración de los 50 años del golpe. Es sí una línea importante del gobierno que anunció hace varias semanas atrás y meses en las líneas de la conmemoración. Ahora, efectivamente, decir que personas mayores de 75 años pueden, vivir, entre comillas, su condena fuera de la cárcel, tiene varias aristas. Una, efectivamente podría quedar perfectamente anclado de que eso no se ajusta a las personas que violaron derechos humanos. Pero volvemos a lo mismo, eso ya es materia de códigos. Yo pienso que en materia constitucional debe quedar el principio de respeto a los derechos humanos consagrados sin ningún bemol. Punto. Yo creo que así es como yo interpreto en las declaraciones de Ricardo Lagos, en el sentido de, y vuelvo a mi punto inicial, una cosa son las materias constitucionales y otra cosa son las materias de políticas públicas o de todo lo que es la implementación de los distintos códigos civiles, penales, de acuerdo a la Constitución futura, si es que la vamos a tener o no. Los chilenos y las chilenas diremos eso a fin de año. Ahí es donde resulta incluso en algunos aspectos contradictorio la posición que se tomó respecto al trabajo de la anterior convención, donde se señaló, hay muchos temas que son materia de ley y que se están incorporando en el anteproyecto de Carta Magna. Hoy por hoy nos estamos encontrando con, tal como decías tú, materias de política pública que se pretenden establecer como principios constitucionales y que enreda un poco el trabajo y a muchos lo hace pisarse con sus palabras a propósito del anterior trabajo constitucional. Y frente a ello, también no quiero dejar pasar, y que ha sido además nuestro tema del día durante el programa del día de hoy, Norma, y que tiene que ver con el carácter identitario que están asumiendo muchas de estas enmiendas y que estuvo explícitamente planteado por el expresidente a la hora de establecer estas críticas. Sí, mira, y ahí hay un debate bien importante también en términos de democracia. Sí. Yo creo que este debate lo tuve el año pasado, tuve la oportunidad de estar como profesora invitada en Francia y debatimos bastante porque, en esa época estábamos con el primer debate y con la Convención Constituyente, y hablamos mucho de esto porque también se levantaron, ¿no?, a través de esa convención bastantes temas, debates identitarios, reivindicaciones identitarias. Ahora, ahí hay una pequeña dificultad porque todo depende de cómo vamos a definir los principios y los valores. Y volvemos ahí a lo que yo te decía, las visiones de mundo. Las visiones de mundo en materia política pública tiene que ver y dice que todas las políticas públicas tienen un contenido, ¿no?, y tienen principios y valores. Y vamos a definir de una manera particular esos principios y valores. Entonces, vámonos a la Carta de Derechos Humanos inicial, ¿no?, de hace algunos siglos. Libertad, igualdad, fraternidad. Es decir, en esos tres principios, que además son los principios de la Constitución francesa hasta el día de hoy, está contenido todo lo que estamos hablando, es decir, que no podemos permitir una desigualdad en todo sentido, es decir, no solo económica, sino que también identitaria, que somos libres también de sentirnos en el género, en el sexo que nosotros deseemos hacerlo. Pero si esos principios que son muy simples, que son libertad, igualdad y fraternidad, se respetan, que esos sí son principios constitucionales, no vamos a tener necesidad de entrar en el detalle de lo que las políticas públicas fueron capaces o no capaces de hacer al día de hoy. Entonces, lo que pasa con este debate constitucional y donde yo pienso que se ancla esta confusión es porque este debate comienza luego un movimiento social, y este movimiento social traía reivindicaciones legítimas, importantes para la sociedad chilena, porque efectivamente nos estaban diciendo que nuestras políticas públicas no trataban a todos los chilenos de la misma manera. Y eso en materia política pública efectivamente se puede arreglar, pero no se puede arreglar con la Constitución actual. Pero eso no quiere decir que tengamos que hacer
una constitución ad hoc a políticas públicas específicas, porque aparte eso es muy peligroso. Sí, y muy cortoplacistas además, claro, Norma, ¿no? Materias muy de corto plazo y muy a la galería. Exacto, porque además, justamente, por eso yo digo, hago la diferencia entre constitución y política pública. La política pública va a atacar un problema público específico de ahora, y esos problemas públicos evolucionan y pueden cambiar a través del tiempo, y yo voy a necesitar entonces cambiar esas políticas públicas. Pero una constitución yo no la puedo andar cambiando cada 2 o 3 años. Por lo tanto, la constitución establece marcos que son mucho más generales, es decir, que no funda la organización de un Estado, reivindica justamente y garantiza cuáles son los derechos y los principios de una sociedad específica y distribuye, ¿no?, y regula los poderes del Estado. Eso es lo que hace una constitución. No es decir que hace poco, cuidado, eso es todo, porque eso, como yo determine ese marco, es como yo voy a poder ejecutar luego las políticas públicas. De ese marco van a surgir instituciones, direcciones institucionales, legislación, decretos de funcionamiento que van a derivar en todo lo que es la gestión pública, la administración pública, las políticas públicas, que van a hacer posible efectivamente que esta sociedad evolucione o no. Por lo tanto, es una conexión muy importante y sabemos ya, desde el movimiento social, se instaló que efectivamente la Constitución de hoy chilena no permite ir más allá en materia de política pública. Ese es el problema. Pero cuidado, que eso no se transforme en que vamos a hacer una constitución ad hoc a ciertas políticas públicas, porque esa no es una constitución. Dejemos las materias constitucionales al debate constitucional y dejemos las materias de política pública, es decir, cuál es el rol público-privado y cómo vamos a implementar el respeto de los derechos humanos, dejémoslo a materia de política pública y de los poderes del Estado, ¿no?, y de la legislación y los códigos que serán corregidos de acuerdo a una futura, si existe, constitución. Sí, ese también es uno de los grandes preguntas que surgen, Norma, a la hora de ir analizando los caminos que está llevando adelante entonces el trabajo constitucional. Para ir cerrando esta conversación y a propósito de las características de esta Carta Magna y los bemoles que se pueden hacer en el marco de las enmiendas, es fundamental también que no haya contrasentidos dentro del propio documento. Y mucho se ha hablado de esta primera parte, este artículo 1, el inciso 2, donde se dice: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, y encontrarnos con enmiendas que pueden ir incluso en contrapartida de lo que es este primer elemento. Por supuesto, por supuesto. Y yo voy a ir un poquito más lejos en ese mismo artículo, es decir, ese artículo termina con algo que es bien complicado. Yo lo considero un poco complejo por lo mismo que veníamos hablando. Sí. Ese artículo termina en "y a través de instituciones estatales y privadas". Yo voy a decir algo quizás políticamente incorrecto, pero ni siquiera la Constitución de 1980 le entrega un rol al privado en ese primer artículo. No nos olvidemos que los artículos primeros de las constituciones, como de las instituciones públicas también, de los ministerios. Yo invito a quienes nos están escuchando a entrar a la legislación, a la ley que crea nuestras instituciones. Ese primer artículo es la esencia misma de lo que se está presentando. Y en esa esencia se está diciendo que cuando Chile organiza el Estado social y democrático de derecho, va a haber una intervención de privados. Y ahí yo me asusto un poco. Vuelvo a repetir, una constitución funda la organización del Estado, de los poderes, de las garantías de los derechos de las y los chilenos. Y yo creo que es peligroso y se ha hablado poco. Lo que se habla a través de lo que me contabas tú, ¿no? Que está en debate esto, de las enmiendas respecto a este Estado social y democrático de derecho. Pero es que esas enmiendas se pueden hacer porque la puerta quedó abierta al poner la palabra privada al final. Volvemos a la definición de las visiones de mundo. Es decir, ¿cómo nosotros queremos definir nuestra institucionalidad? ¿Cómo nosotros queremos que en materia política pública primero, y luego vámonos a un poquito más arriba, al mandamás de esto, que es la Constitución? ¿Cómo queremos ver esos marcos institucionales que van a regir la sociedad chilena? Y en esos marcos institucionales tenemos que reivindicar
efectivamente, este Estado social y democrático de derecho yo creo que es importante. Creo que los debates de los últimos 50, 30 años en Chile, o sea, desde la transición a la democracia, está ahí, y pienso que es tiempo de irlo resolviendo, pero la resolución de eso va a pasar por un debate de visiones de mundo respecto a una sociedad y no de cuál es el rol del privado y el Estado acá. Norma Muñoz nos ha acompañado en este episodio de nuestro programa y particularmente de esta sección USACH Participa. Quedaremos atentos a poder conversar nuevamente sobre las semanas constitucionales, Norma, y poder seguir analizando los caminos que se llevan de aquí a lo que va a ser el plebiscito de fin de año. Un abrazo, gracias. Un abrazo, muchas gracias a ustedes, buen día. Igual. Y nosotros empezamos también a cerrar el programa del día de hoy.